Inflación, se conoció el jueves último, inflación del mes de marzo, por supuesto, como cada mes lo informó el INDEC. 2,3% de inflación para el mes de marzo, en lo que va del primer trimestre un acumulado del 6,7%, y por supuesto nosotros queremos ver cómo viene evolucionando, o por lo menos cómo vienen evolucionando los precios, qué rubros son los que más incrementaron la inflación del mes de marzo y cómo van a seguir funcionando bolsillos de trabajadores, bolsillos de jubilados y pensionados, porque también en estas próximas horas se oficializa el valor de la canasta para los jubilados y pensionados que va a regir a partir de mayo. Nos acompaña el doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Claudio Boada, titular de Usuarios y Consumidores. Unión de Usuarios y Consumidores. Bueno, gracias a los dos por estar y hablemos de precio, hablemos de canasta, hablemos de bolsillo. ¿Qué tema, no? Sí, realmente un tema que tiene que ver con la nota que hacías anteriormente, ¿no? Es decir, parece que en muchos aspectos los estados no cumplen con sus responsabilidades en términos de respetar los derechos de los ciudadanos o de cuidar esos derechos y terminan siendo estos ciudadanos culpables de lo que en definitiva pasa, ¿no? Y en términos de los jubilados en particular, vos señalabas, estamos concluyendo en este momento, ya se están elaborando los cuadros de lo que fue la canasta de este semestre, y es significativo el incremento respecto a lo que era la canasta con precios de octubre, ¿no es cierto? Hay casi alrededor de un 10%, yo te había adelantado... 10,08. Claro. En principio me dijiste 9,5 puntos, pero después Sí. me contaste que hubo precios que salieron de la media. Algunos rubros que, bueno, acá seguramente tienen mucho más conocimiento que nosotros. Nosotros simplemente agarramos estadísticamente lo que aparece en los hipermercados, en los supermercados y demás, o en las farmacias. Y hay rubros que a veces no son tenidos en cuenta y que son, en términos de lo que es la canasta del jubilado, muy importantes, más allá de lo que siempre hablamos, alimentos hiposódicos, hipocalóricos, que son los que más aumentan, ¿no? Es decir, se los relaciona a veces con la silueta, con la estética, y en realidad en el adulto mayor son los elementos necesarios para preservar la salud. Pero aparecieron medicamentos, estuvo estable el rubro respecto al mes de octubre. Recordemos que está esta quita del 5% para los medicamentos del PAMI, es decir, preservar respecto a los precios de febrero. El 5% sobre los precios, ahí está, del 28 de febrero. Pero nos sorprendieron, decía, algunos rubros muy particulares, como elementos de farmacia e higiene, que tuvieron un aumento más que significativo. Ahí la diferencia que habíamos hablado de un día a otro. Los protectores para incontinencias, que son realmente muy utilizados, sobre todo por adultos mayores y sobre todo por mujeres, sí. Tuvieron casi un incremento en el periodo de un 23, 24, 25%. Estamos hablando de que usar 2 o 3 protectores por día se lleva alrededor de 30 a 35 pesos del día. Cuando la canasta, en términos de comida, está en un cálculo de 130, 140 pesos, ¿no? 10,08% a partir de mayo se incrementa la canasta. Un jubilado va a necesitar, para cubrir necesidades básicas, 19.290 pesos con 35 centavos por mes a partir de mayo. Ahora, perdón, con la aclaración siempre que están incluidos los gastos de vivienda, ¿no? Perfecto. Que fue uno de los rubros que más ha impactado, Claudio, en el tema de la inflación de marzo del 2,3. Los estacionales, los aumentos estacionales, por ejemplo, colegios, y también lo que tiene que ver con mantenimiento de vivienda. Sí, mantenimiento y servicios ha sido un clásico ya. Tenemos, claro, tenemos claramente el problema de las tarifas de luz, gas,
y aguas que han aumentado muchísimo, pero tenemos que analizar más a fondo porque no es solamente el único componente. O sea, nosotros decimos, bueno, el tarifazo ha provocado esta inflación tan elevada, pero veamos también los otros rubros, medicamentos, el rubro alimentos, también han aumentado mucho y tienen un arrastre. Y lo que alarma también es que los precios mayoristas, el índice de precios mayoristas es mayor al índice de precios minoristas, entonces es como que está planteando un aumento que va a venir de tal punto que los economistas están hablando que abril ya tiene un 2,2. Decían que para cumplir la meta se tendría que tener 0,9 durante todo el año para cumplir eso no va a suceder. Que no va a suceder. Pero también ahora están diciendo, digamos, publicaciones como La Nación de esta mañana, ¿no? Que ya están pensando en un 2,2 y en un como mínimo 21 o 22 anualizado. Lo que pasa es que en el mes de marzo no hubo aumentos de tarifa ni de No transporte, hubo aumentos de tarifa. Sí va a haber, pero sí hubo en febrero y va a haber en abril. Exactamente. Aparte o sea, tenemos aguas 26% en mayo, subte 13, y pico, transporte también tenemos en junio. Tenemos aumentos de luz y gas nuevamente en octubre, aumentos sustanciales, porque ahí se juntan dos, los de distribución y transporte y los de gas en boca de poza o generación. O sea, la perspectiva que tenemos por delante no es que pasamos lo peor, como se dice, y ahora le quitamos este peso y va a disminuir. Ahora, el planteo que hacen, dicen, bueno, vamos a lograr disminuir la inflación porque en el 2016 fue 40, después bajó al 25. Claro, que va en baja la inflación y eso es un buen signo. El anual. Pero también va en baja los ingresos, porque el promedio de aumento de ingresos... Claro. El promedio de aumento de ingresos en el 2016 fue 33%, el promedio de 2017 es el 18%. Se desacelera la inflación, pero el ingreso no acompaña. Y en el caso de los jubilados inclusive es más notorio, porque respecto a este último periodo que analizamos, octubre, bueno, y este mes, ellos habían tenido, los jubilados, un reajuste en el mes de septiembre, y el reajuste que se va a producir ahora, recién ahora en marzo... El de marzo fue de 5,77. Fue el 5%. Sí. Por lo cual, si comparamos ese 5,7 con un 10% prácticamente de inflación, el desfasaje es cada vez mayor, ¿no? Ahí está, 5,7, que es menor que el 6,2, pero el 6,2 es de los últimos 3 meses y el 5,7 es por el aumento de 6 meses. O sea, la diferencia, la pérdida de capacidad adquisitiva, de salarios, de monotributistas, de jubilados, pensionados, es manifiesta. Y acá, bueno, vamos a tratar de analizar lo que tiene que ver con tarifa social, porque por supuesto siempre tratamos de dar información que alivie el bolsillo. El jubilado, el pensionado no tendría que hacer ningún trámite por tarifa social, salvo alguna novedad que se produjera porque es automático. Sí, quienes ya están dentro del plan de tarifa social, el reajuste no les afecta, es decir, se traslada directamente por parte de ANSES. Pero hay que tener en cuenta que la tarifa social, como siempre le decimos, es de la puerta del departamento, claro, de la puerta de la casa comunitaria para no tiene, las tarifas comunitarias no tienen, claro, comunes. Porque después no vemos incremento, por ejemplo, en expensas, que son muy notorias, algo que también se señalaba. Hubo aumentos de combustible, que hubo 2 aumentos, por lo menos en el periodo más reciente, que eso se traslada después a todo lo demás. A todo lo demás, ¿no? Exactamente. Claudio, ayúdanos un poquito a explicar tarifa social. La tarifa social es para todos aquellos, para un grupo, parte de la sociedad, que su ingreso sea inferior o igual a 2 salarios mínimos vital y móvil en bruto. Hoy 9.500 pesos. Expliquemos y vamos viendo, vamos poniendo al aire unas placas, así las analizamos y de paso informamos a todos aquellos que aún no entienden bien cómo es esto de la tarifa social. Claro, en realidad 3 variantes. Claro. La primera placa hablábamos de la tarifa social porque tenemos que hacer una gran distinción entre la tarifa social en aguas y cloacas, AISA, y la segunda es en electricidad y gas.
esta primera placa, dos salarios mínimos vital y móvil, corresponde a la tarifa de energía, digamos, gas y aguas. Muy bien. En cloacas, que es la placa siguiente que vemos, ahí tenemos que tenemos la posibilidad que cualquier usuario, cualquiera, esto es mucho más flexible que en gas y en electricidad, cualquier persona que ocupe una propiedad, sea porque es propietario, sea porque alquila, porque se la prestan o porque, digamos, ocupa simplemente el lugar sin ningún título, tiene el beneficio de la tarifa social en aguas. Después están las instituciones sin fines de lucro, que ahí es muy importante para los centros de jubilados que le prestan o alquilan un lugar. Y a pesar de eso hay gente que igual con estos beneficios no llega a poder cubrir el costo y entonces hay un llamado caso social que son aquellos que no pueden pagar nada. Y bueno, acá volvemos a la luz y gas. ¿A quiénes alcanza estos dos salarios mínimo vital y móvil? Jubilados, pensionados, monotributistas, también trabajadores en relación de dependencia. Ahí está, sigue la lista. Trabajadores en relación de dependencia, sí. Beneficiarios de planes sociales. Planes sociales, sí. Tenemos también empleados domésticos, desempleados, electrodependientes. Los electrodependientes ahí tienen una característica especial porque hay una ley nacional en el cual los topes de ingresos no tienen tope de ingreso, así como que la facturación tiene que ser cero. Ese es un caso muy especial, muy poco difundido. Ahora, estos casos se detectan y se encuentran automáticamente por los diversos sectores y ámbitos del gobierno, o la gente tiene que pedirlo vía web o personalmente en las oficinas de las empresas. La realidad es que hay un sistema que automáticamente tendrían que estar incluidos, pero nosotros vemos que ha sido muy poco eficaz este cruzamiento de datos. Entonces, la difusión de los medios, por ejemplo, esto que estás haciendo vos, es básico porque permite que la gente sepa y revise. Si no, la gente no se entera. Nosotros hemos ido a muchísimos centros de jubilados, clubes de barrio, instituciones religiosas, sociales, y vemos que encontramos un 10-20% de las personas que serían potencialmente beneficiarios con la tarifa automática y tendrían que ser... Vos lo debes ver, Eugenio, esto permanentemente a través de la Defensoría. Desgraciadamente es muy significativo que a veces tienen que ir haciendo trámites, gente que está con dificultades motrices, económicas y a veces culturales, ¿no? En términos de poder tener esta facilitación en términos del tío. Me parece que se impone que lo que estamos hablando hoy sea muy tomado en cuenta y los jubilados están necesitando, como siempre decimos, un refuerzo, por lo menos un reconocimiento de este gran desfasaje que han tenido en su canasta a través de un aumento de emergencia, sí o sí. Gracias, Claudio Boda. Gracias, Eugenio Semino.